Si estás iniciando en el mundo de la programación con blockchain y quieres dar tus primeros pasos creando entornos de prueba, quédate en este video porque vamos a hablar de Truffle y Ganache. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y a este nuevo curso de mi canal. Ya es creo que el tercer curso, pero este es súper interesante porque vamos a hablar de blockchain. Pero bueno, antes de entrar en materia con todo esto, con estas sesiones que vamos a estar hablando, es importante pues comentarles que primero en mi web van a poder encontrar una zona de asesorías. Si en dado caso en los comentarios de los videos de las diferentes sesiones pues no podemos resolverlo, pueden agendarme pues directamente una asesoría y revisar en este momento pues cómo está su aplicativo web. Adicional, en la descripción también les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el post donde ya saben que todos los videos son iguales. Van a tener el repositorio, van a tener la documentación paso a paso, fragmentos de código, entre otras cosas. Y obviamente pues también los invito a que se suscriban y den like al video, pues ya de esta manera pues nos ayudan a nosotros como creadores de contenido a continuar en este camino. Ahora sí, entrando en materia, ¿cómo iniciamos nosotros en este mundo de la programación con blockchain? Bueno, de entrada es importante saber que el entorno de desarrollo o de pruebas es demasiado importante. Es demasiado importante porque cuando vayamos a pasar a la producción, cualquier operación que nosotros hagamos en blockchain va a costar dinero. Y eso pues obviamente a ustedes no les va a gustar. Yo también he perdido mucho dinero utilizando pues haciendo contratos, creando contratos en blockchain. Y es una experiencia que pues todos tenemos que pasar por ahí, lamentablemente. Sin eso no podemos lograrlo. Pero lo más importante es que nuestro entorno de pruebas funcione todo perfecto. En este curso vamos a revisar absolutamente todo el entorno de pruebas y también el entorno de producción. Pero bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es Truffle y qué es Ganache? Por un lado, Truffle es el primer paso que tenemos que pasar todos y es un framework de desarrollo que nos va a permitir o nos va a dar herramientas para nosotros poder desplegar o crear o probar contratos inteligentes en Ethereum. Truffle nos permite compilar contratos, migrarlos, asimismo probarlos de una manera muy eficiente y también pues en la consola de Truffle vamos a poder interactuar con ya contratos desplegados. Realmente es súper útil y yo les recomiendo que si están iniciando en este paso utilicen Truffle porque hay otras opciones que no sé si vaya a hablar de ellas en el curso, pero realmente para mí la que ha funcionado bien es esta, y más que todo para el entorno de pruebas, porque cuando vamos a pasar a producción, no sé si les ha pasado en cualquier proyecto que en pruebas todo funciona, todo siempre funciona, pero cuando pasamos a producción suelen aparecer otras variables que nosotros nunca hemos visto. Truffle, con esta consola de pruebas de la que les estoy hablando, no nos permite dar pasos en falso. No nos permite, por ejemplo, entrar a una operación o buscar un bloque o iniciar la migración de un contrato incorrectamente para gastar dinero. Mientras, por ejemplo, hay otros aplicativos que simplemente te mandan, te hacen gastar tu dinero y pues no te avisan de nada. Entonces, esta consola de pruebas que vamos a utilizar en Truffle en este curso es excelente. Yo se la recomiendo 100%. Y como segundo tenemos a Ganache. Bueno, tenemos que tener un nodo conector a la red de Ethereum, pero en este momento pues no vamos a entrar directamente a hacerlo a la red principal porque pues no es la idea. Tenemos que tener un entorno de pruebas y Ganache nos permite tener nuestra propia blockchain localmente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues simplemente descargando el programa vamos a poder tener diferentes cuentas con las cuales vamos a poder interactuar, crear, simular contratos, obviamente entender cómo funciona la red y así mover las condiciones de esta, por ejemplo la congestión. En muchas ocasiones vamos a darnos cuenta que Ethereum es una de las redes más congestionadas y por eso en el video de la colección de NFTs utilizamos Polygon. Aquí arriba se los voy a dejar en la descripción y les comento que precisamente es una sidechain de Ethereum que pues se crea justamente para liberar esa congestión y que las personas comiencen a utilizarlo. Pero en el caso de la creación de contratos inteligentes, pues digamos que la mejor opción sí o sí siempre va a ser directamente hacer un Ethereum y realmente no entra a ser tan costoso, pero ya lo vamos a ver más adelante y vamos a evaluar el tema de los precios y cómo funciona esto. Pero por el momento entender que Truffle y Ganache son necesarios para este proceso y lo primero que vamos a hacer es comenzar a instalarlos, pero en base a un aplicativo utilizando React en el front y Node.js en el backend. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, para mí uno de los mejores lenguajes de programación obviamente es JavaScript, pero utilizándolo en backend es Node.js. Nos permite crear un servidor demasiado completo, vamos a poder interactuar con él y asimismo es escalable en dado caso que nuestra aplicación llegue a cientos o millones de personas, vamos a poder trabajar con ella sin ningún problema. Y adicionalmente React es exactamente lo mismo porque vamos a poder interactuar en el front de una manera mucho más rápida y efectiva tanto para los usuarios como para nosotros
nosotros como desarrolladores. Entonces, uniendo Node.js, React y adicionalmente blockchain, que vamos a utilizar aquí muchísimas cosas en los otros cursos que se van a dar cuenta, otros lenguajes de programación para la creación de contratos, vamos a tener un aplicativo muy fuerte. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bueno, este video, esta primera sesión tal vez va a ser un poco corta porque realmente vamos a enfocarnos más que todo es como en la instalación y conocer los programas que vamos a utilizar en sí. Pero antes de iniciar quería comentar lo siguiente: ustedes entran a la web, igual eso está en la descripción para que lo vean, se van a asesoría y si necesitan una asesoría de mi parte, dado que el proyecto en este momento que están trabajando pues no lo podemos solucionar por los comentarios de YouTube, bajan y aquí pueden seleccionar y pagar su asesoría, la pueden agendar, pueden ser más o menos unas 2 horas o hora y media, creo que está en este momento configurada, la pueden seleccionar en el calendario y listo. Entonces, para que tengan eso presente, porque pues muchas personas lo preguntan por el interno de Instagram y justamente pues eso es lo que hago, como reenviarlas a la web para que hagan el proceso. Pero bueno, chicos, básicamente es eso. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué tenemos que utilizar? Bueno, lo primero que vamos a ver es el repositorio que vamos a utilizar. Entonces, bueno, antes de iniciar, revisemos aquí arriba y en la descripción les voy a dejar el video de direccionamiento de React. En ese video hablamos básicamente cómo tenemos configurada la web en este momento, pero se las voy a mostrar. Entonces, momento. npm start y no demora. Vamos a tener dos terminales. Una para backend y una para front. Entonces, este es nuestro aplicativo. No hemos comenzado, solamente tenemos un header, un footer, un título y no más. Vamos a irlo llenando con respecto al curso, pero básicamente este es el inicio. Ahora, importante. ¿Qué tenemos en él? Volvemos al mismo punto, voy a agrandarlo un poquitico para que lo vean. Tenemos dos folders, uno de backend donde va a ir pues básicamente el servidor. Aquí no hemos cambiado nada, repito, en el video de direccionamiento le explicamos, pero simplemente la creación de un servidor sencillo con Express. Tenemos un método post, tenemos el método get para todas las ubicaciones. En dado caso que no tengamos más URLs, pues esta es la principal que va a llevar a index y index pues va a ejecutar el aplicativo y el aplicativo va a llevar a direccionamiento, el direccionamiento pues va a llevar a home. ¿Dónde vemos eso? Entonces me voy a home, a frontend, perdón. Me voy a source y en source está index. Entonces en index pues vemos que está renderizando app. ¿Y dónde se encuentra app? App se encuentra en componentes y componentes tiene direccionamiento. Repito, esto no es nada nuevo, digamos que esto entra a ser simplemente la configuración de un aplicativo de React. Luego el direccionamiento me lleva a mí a utilizar, pues precisamente en el video de direccionamiento vemos cómo creamos los layouts o las plantillas utilizando Outlet justamente. Entonces tenemos una cabecera, un pie de página y la página de home es la que redirecciona y no es más. Este es home, tenemos solamente una página súper sencilla donde estamos renderizando o bueno estamos retornando un H1 con Escuela de Desarrollo Web y Blockchain y un párrafo, no es más. Básicamente es eso, simplemente lo dividimos en dos folders porque acuérdense que todo el trabajo que nosotros vamos a hacer en blockchain vamos a dividirlo correctamente, porque en todos los videos que yo he visto, la mayoría de ocasiones lanzan los videos es como para salir del paso. Pero me he enfrentado en muchas ocasiones en el trabajo en que es mejor entregarles a ustedes todas las herramientas para que de una vez comiencen a trabajar sobre ellas. Y pues porque precisamente así me ha pasado a mí, para no tener que estar buscando y entiendan lo que de alguna manera si tengan ChatGPT o tengan otras fuentes de búsqueda, siempre vamos a tener nosotros que trabajar muchísimo más para poder encontrar esas soluciones. Entonces de esa manera estoy tratando de hacerlo pues en este curso y en los anteriores. Entonces, conclusión, un folder para backend y un folder para front. No es más, tenemos una carpeta de public donde vamos a tener un folder de imágenes si en dado caso lo vamos a utilizar. Tenemos una hoja de estilo sencilla y listo. Entonces a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a limpiar esto. Lo primero que vamos a hacer, perdón, toca parar el proceso. Lo primero que vamos a hacer es irnos a este va a ser el papá de los pollitos, este va a ser el con el que nos vamos a trabajar, donde nos vamos a afianzar, donde vamos a pasar mucho tiempo, porque aquí en la documentación, obviamente pues el curso no va a durar todo eso, pero ustedes probablemente vayan a pasar mucho tiempo aquí en la documentación porque es indispensable que nosotros estemos utilizando todo el tiempo Truffle en todo momento, viendo la documentación, porque aquí hay muchas cositas que tal vez no vamos a encontrar en muchos lados y se los digo por experiencia.
experiencia. Entonces, bueno, tener en caso que Truffle, como lo hablamos en el inicio, va a ser el que nos permite, el framework que nos va a permitir pues justamente el control de la creación de los contratos, compilarlos, migrarlos, tener la colección con Ganache, entre otras cosas. Entonces Truffle es ese código por detrás que nos va a ayudar a nosotros en la configuración. Mientras que Ganache, por otro lado, Ganache sí es un programa. Entonces Ganache tenemos que descargarlo. Miren, voy a escribir aquí Ganache last version. Entonces yo me voy para Ganache y ustedes pueden descargarlo para Mac. Entonces, bueno, para Windows ustedes lo van a descargar. Yo ya lo tengo descargado. Se instala como cualquier otro programa. Eso no tiene ciencia. Entonces voy a devolverme. Y aquí nosotros vamos a tener diferentes espacios de trabajo. Yo ya tengo unos, pero no los voy a mostrar porque obviamente pues son unos trabajos importantes. Pero podemos crear un nuevo trabajo, un nuevo espacio de trabajo sobre el cual vayamos a trabajar. Entonces vamos a llamarlo nuevo espacio de trabajo. Vamos a crearlo. Y vamos a llamarlo Escuela Desarrollo Web Blockchain. Entonces aquí estamos bien, pero aquí tenemos que pausar porque tenemos que añadir el proyecto de Truffle. Y aquí es donde tenemos que ya entrar pues a ver el código como tal. Entonces vamos a irnos para Visual Studio. Vamos a ver en el archivo JSON del programa como tal que van a haber unos paquetes que nos vamos a utilizar. Entonces aquí este punto es muy importante. Yo que les recomiendo que no modifiquen las versiones de los programas si quieren que funcione correctamente. Al día de hoy, o sea, al día de hoy que estamos déjenme miro, 18 de febrero del 24, estas versiones yo las he probado en conjunto y funcionan. Les voy a explicar un poquito por qué. Resulta que cuando nosotros utilizamos Node.js, obviamente, y al mismo tiempo utilizamos NPM y al mismo tiempo utilizamos Web3, que es el paquete que nos va a ayudar a nosotros pues a crear los contratos, a utilizar Solidity, entre otras cosas que ya vamos a hablar, y al mismo tiempo utilizamos Truffle. Todo esto tiene que converger en un punto. Todo esto tiene que converger para que funcione correctamente. Entonces, las versiones cambian, como todos nosotros sabemos, pues a medida que vamos avanzando, pues el código va cambiando. Y estas versiones son las que me han funcionado. Node, dejarlo en 18.18 en la versión, NPM en 10.1.0. Van a haber opciones y tal vez al día de hoy o al día que ustedes vean el video ya hayan versiones más actualizadas. Tienen que tener mucho cuidado cuando cambien las versiones porque puede que el programa no les funcione. Entonces, eso es súper importante. ¿Listo? Igual, entonces simplemente en este caso voy a irme para la terminal del programa como tal, a la ubicación del programa, Escuela de Desarrollo Web y Blockchain. Voy a darle en sudo npm i y me va a pedir la contraseña, la pongo y ahí va a instalar todo. Entonces ya sabemos que en este caso cada vez que descarguen el repositorio no van a tener los paquetes instalados porque pues se ignoran en gitignore justamente. Entonces pues tienen que venir a instalarlos. Entonces por eso les recomiendo no modificar ese caso, no modificarlos porque es importante para la configuración, para la correcta configuración. Ya terminé de instalar, entonces voy a limpiar y tenemos obviamente comenzar a probar que pues esté corriendo todo correctamente, pero primero vamos a revisar lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear un folder que se llame blockchain. En este va a vivir básicamente todo lo que tenga que ver con blockchain, pues lo vamos a dejar aquí justamente. Vamos a crear una carpeta que se llame contratos, una carpeta que se llame migrations, creo que se pronuncia correctamente, no sea que lo pronuncie incorrectamente. Dentro de contratos vamos a crear el primero que se va a llamar migrations.sol. Listo. Vamos a pegarlo. Este primer contrato, porque lo copié y le pegué, resulta que cuando nosotros utilizamos Truffle, eso lo van a encontrar en la documentación. No voy a extender todo eso porque sé que esa es información que ustedes pueden buscar, pero no necesitan entrarse en detalles. Cada vez que nosotros vamos a compilar, a desplegar un contrato, Truffle lo hace de una manera específica. Entonces primero Truffle envía el contrato o ejecuta el contrato de migraciones y luego envía los otros contratos que nosotros tengamos. Esto es por defecto. Esto no se puede modificar. No hay forma, créanme que no hay forma de que lo modifiquen porque ya viene predeterminado para Truffle. Y es justamente lo que hablaba desde el inicio. Tal vez es un método de seguridad para nosotros, para no perder dinero, para que estemos más seguros al momento de operar. En fin, para muchas cosas. Simplemente dejen ese archivo ahí, no lo toquen, ese archivo queda quieto. ¿Qué vamos a ver aquí interesante? Que vamos a ver aquí el Pragma Solidity 0.8.19. Esta es la versión que nosotros vamos a utilizar, sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Y ahora vamos a crear un segundo contrato que se llame, por ejemplo, mi contrato. Vamos a llamarlo contrato curso.
Vamos a llamarlo así. Pueden poner el nombre que quieran, no hay ningún problema. Lo importante es que pues tengamos el contrato ahí. Entonces este lo vamos a mantener, este pragma lo vamos a mantener. Y ahora creamos nuestro primer contrato que se llame contrato curso. Vamos a crear una variable que sea string public name. Estas variables van a variar con respecto al contrato porque Solidity no se comporta igual a JavaScript y pues obviamente a Node.js y obviamente a React. Entonces las variables significan algo diferente, pero esto no lo voy a tocar en este video porque pues para no alargarme, sino voy a dedicar únicamente un video a hablar de Solidity y de los contratos. En este solamente vamos a hacer la configuración inicial, que es lo más importante, ¿listo? Entonces bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro contrato curso, vamos a dejarlo quieto. Y ahora, ¿a dónde nos vamos a ir? Primero vamos a irnos a migraciones y ya vamos a ver que hay un archivo creado que se llama Initial Migrations, la pronunciación, la migración inicial. Y este va a ejecutar de primeras, va a ejecutar el archivo de migraciones, el contrato migraciones que creamos acá arriba. Eso es muy importante, repito, por el orden en el que ejecuta los contratos Truffle. No se extiendan a entender un poquitico eso más, no se extiendan a modificarlo, dejen esto como está. Y ahora en el segundo archivo de migraciones, si vamos primero a requerir, a solicitar el contrato curso, que es el contrato, lo vamos a traer, a requerir como cualquier otra variable, como cualquier otro contrato, valga la redundancia, pero aquí vamos a desplegar justamente ese contrato. Entonces, ¿por qué lo hace de esa manera? Eso lo vamos a encontrar en la documentación de este orden en específico donde ponemos el 1 y luego el 2. Eso, muchachos, déjenlo quieto. Entonces, en conclusión a este tramo de video, simplemente creamos dos contratos que son base. En uno va a vivir nuestro contrato oficial que vamos a crear y vamos a ver cómo lo creamos y demás. Pero inicialmente están migrations y luego está la carpeta migraciones donde sí van a vivir cómo se van a desplegar esos contratos. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo quieto. Ahora, vamos a minimizar esto un momento y ahora vamos a irnos a un tema muy importante que es truffleconfig.js. Bueno, truffleconfig es el archivo sobre el cual va a vivir la configuración de este archivo. Es demasiado importante, chicos, es demasiado importante este archivo. Aquí vamos a pasar un buen tiempo cuando pasemos a producción, vamos a revisar muchas cosas de este archivo. Entonces este archivo es muy importante, pero vamos a iniciar a configurarlo de una manera sencilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es solicitar Babel Register y Babel Polyfill. Entonces estos dos, perdón la pronunciación nuevamente, estos dos simplemente agregan de cierta manera una configuración adicional para que los navegadores se comporten mejor al código que nosotros estamos escribiendo. Simplemente importemos, o solicitemos ambos paquetes porque los vamos a utilizar, ya los instalamos y ellos básicamente solamente nos van a ayudar en ese proceso como de conexión con el navegador. Y listo, entonces vamos a pasar al siguiente, .exports y aquí vamos a crear nuestro primer red. Entonces en networks van a vivir las redes tanto de prueba como de ejecución. Vamos a poner aquí Cefolia, vamos a poner aquí mainnet, vamos aquí a poner muchísimas. Por eso les digo que este archivo es muy importante. Voy a ir hablando con ello en el curso, no se confundan todavía, pero por el momento vamos a agregar la de Ganache. Entonces como Ganache, si nos vamos para aquí para Ganache nuevamente, como Ganache, ya lo voy a abrir aquí para que lo vean. Ganache es una conexión a nosotros a una blockchain que nosotros creamos privada, ¿sí? Entonces cuando nosotros entremos a crear una conexión directa con blockchain, tenemos que modificar muchas cosas, cómo vamos a configurar o cómo va a tener esa conexión, a qué puerto, qué permiso necesitamos, entre otras cosas. Pero como Ganache está en nuestro computador, se configura de una manera más sencilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a networks y escribimos development y aquí vamos a escribir host y el host viene a ser 127.0.1. Ya les voy a mostrar por qué es ese host, pero específicamente es el de Ganache. Eso no lo modificamos, eso ya viene así. Luego port 7545, network ID y aquí conecta con cualquier red en teoría. Entonces esto lo vamos a dejar así y esta en teoría es la conexión de Ganache. Tenemos que crear el directorio de los contratos. Entonces ¿cómo lo creamos? Contract
Entonces aquí ya las creé. Entonces el folder donde se van a guardar los contratos es en el folder de contratos, y donde se va a guardar Avis, él lo va a crear automáticamente. Avis es un folder donde va a vivir toda la información que nosotros tenemos de los archivos de los contratos, va a vivir en un folder de Avis, y él va a crear un archivo por cada contrato que nosotros creemos. A medida que vayamos actualizando cada contrato, vayamos haciendo nuevas migraciones, vayamos conectando nuevas redes, él va a guardar toda la información en Avis. Es súper importante, y también les voy a dar unos consejos sobre no modificar este archivo Avis localmente. Hay muchas cosas que vamos a revisar, pero por el momento dejemos esta configuración así. Y por último añadimos compilers o compiladores a el archivo de configuración de Truffle, y aquí vamos a dejarlo en 0.8.19. Recuerden lo que les mencionaba desde el inicio, que cuando nosotros vayamos a utilizar, como estamos utilizando varios aplicativos al tiempo, estamos utilizando NPM, Node.js, estamos utilizando React, estamos utilizando Web3, estamos utilizando muchas cosas que vamos a irlas viendo en el transcurso del canal, del curso, perdón. Es importante que mantengamos correctamente esas versiones. Entonces no las modifiquemos, dejémoslas como están y verán que todo va a funcionar por el momento, ¿listo? Porque puede que en unos años pues se modifique y toca modificarlo. Pero bueno, ¿qué cambia con respecto a esa versión? Si nosotros nos damos cuenta aquí, cuando activamos Solidity en 0.8.19, cambian muchas cosas. La declaración de las variables, las alertas que nos salen cuando declaramos variables, utilizamos. Vamos a darnos cuenta de muchísimas cosas que va a cambiar. Tal vez ustedes no lo noten, pero yo sí lo noté cuando utilizaba versiones anteriores y eso era terrible. Pero cuando ya utilizando esta ya está más actualizada y pues no van a haber tantos problemas. Entonces bueno, hasta aquí vamos bien. Ahora, como ya tenemos nuestro archivo de Truffle config, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer clic derecho y vamos a irnos a mostrar en el Finder. Y aquí él me va a mostrar el archivo dentro de mis archivos. Vamos a darme el archivo de configuración dentro de mis archivos. Yo lo voy a arrastrar, voy a darle añadir proyecto. Bueno, y en teoría me va a poner a buscarlo. Bueno, aquí lo voy a buscar rápidamente. No me sirvió de nada porque pensé que lo podía arrastrar, no me acordaba, pero toca buscarlo. Lo buscamos y hacemos clic en abrir. Listo. Y añadir proyecto. Perdón. Y guardar, perdón. Y start. Listo. Entonces aquí ya configuramos Ganache correctamente. De esta manera ya se van a dar cuenta cuando él abra que nos va a permitir tener, vamos a darle permitir. Miren, vamos a tener varias cosas aquí. Vamos a tener varias cuentas disponibles con una cantidad de Ethereum absurda. Obviamente, ojalá fueran reales esas cuentas. Vamos a tener diferentes cuentas a las cuales vamos a poder utilizar. Vamos a tener aquí, por ejemplo, el precio del gas, que es un precio que digamos que ya él determina, un gas limit. Vamos a tener aquí una ubicación que es la 127.0.0.1 con el puerto 7545, que fue lo que configuramos. Esto lo vamos a dejar quietico, no hay que molestarlo, pero ahorita vamos a darnos cuenta cómo lo comenzamos a utilizar. ¿Listo? Entonces hasta este punto hemos instalado correctamente los paquetes que necesitamos y al mismo tiempo configurarlo con Truffle config, lo hemos configurado con Ganache. De cierta manera ya podemos comenzar a trabajar. Entonces, ¿cómo trabajamos? Explicación de las terminales. Esta explicación es muy importante porque la vamos a tener todo el curso. Entonces, voy a cerrar. Vamos a tener 3 terminales. ¿Cómo entramos a las terminales? Voy a hacerlo desde ceros. Entonces, yo hago clic en abrir terminal y me va a abrir en la ubicación escuela, desarrollo web y blockchain. Vamos a necesitar 3 terminales. Una terminal para front, que es React, una terminal para backend, que es Node.js, y una terminal para blockchain, que es Solidity y bueno, Truffle, básicamente. Entonces en la tercera van a vivir la ejecución de los contratos, las migraciones, los testeos y demás. En la segunda va a vivir pues el servidor como tal, cuando vayamos a hacer una solicitud a la API, solicitar información de los contratos y otras cosillas. Ahí está. Y el primero, pues ¿cuál va a ser? El primero es React. Entonces todos los vamos a necesitar. ¿Cómo ejecutamos nuestro programa? Voy a dividir esto en 2 y voy a darle cd backend. Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda ya tengo una terminal que es backend. cd frontend. Ya tengo una segunda que es la terminal de React. Entonces aquí simplemente escribo nodemon o nodemon servidor. Aquí ya inicia el servidor. npm start. Aquí inicializa React, entonces aquí ya la tenemos, la aplicación normal. Y por último vamos a hacer clic en abrir aquí otra terminal. Vamos a irnos a cd backend y cd blockchain.
En esta terminal es la que vamos a revisar nuestros contratos, hacer testeos y demás. ¿Listo? Entonces, como vamos a trabajar sobre la tercera por el momento, pues podemos pausar las dos primeras porque no la vamos a utilizar. Entonces, vamos a comenzar. Truffle, compile. Vamos a compilar el primero. Entonces, aquí vamos a backend, vamos a irnos a blockchain, vamos a irnos a... Ya nos damos cuenta que ya tenemos un archivo que se llama Avis, una carpeta que se llama Avis, la creó automáticamente cuando lo hicimos. Voy a volverlo a hacer, voy a eliminarla para que ustedes lo vean, eliminarla. Truffle, compile. Entonces ahí la crea, mírenla. Entonces en esta viven ambos archivos, un archivo tipo JSON de migraciones y un archivo JSON de contrato. Entonces aquí van a vivir esta información, no tenemos que entrar a revisarla, simplemente es un archivo de información que para nosotros sobre el contrato, sobre la dirección de la cadena de Ethereum. Bueno, en este caso que estamos utilizando la red de Ganache, aquí va a haber muchísima información. Estos archivos es mejor no eliminarlos. Es modificarlos, pero no eliminarlos. Yo los estoy eliminando para mostrarles, pero es mejor no eliminarlos ni modificarlos directamente. Cuando ustedes los modifican directamente se van a dar cuenta que pueden tener varios problemas. Entonces estos archivos dejarlos quieticos. Entonces ya aquí tenemos certeza de que hemos compilado hemos hecho nuestra primera compilación. El contrato que nosotros tenemos es sencillo. Simplemente creamos una variable que se llame string public name. No es más, no hicimos absolutamente nada más. Y ahora podemos hacer truffle, migrate. Y él va a migrar o va a desplegar nuestro contrato o nuestros contratos en la red de Ganache. Eso es súper importante. Aquí es donde vive el estrés, donde vive todo. Entonces les voy a mostrar. Él primero va a entrar a compilar y va a iniciar las migraciones. Él va a entrar a probar si es posible. Aquí pasa súper rápido porque es de prueba, pero cuando vayamos a hacerlo en Ethereum, eso se demora. Y esto hay que evaluar muchas cosas. Pero bueno, ¿qué podemos revisar acá? Nos está diciendo que la red sobre la cual está ejecutando la red de development, que fue la que nosotros configuramos al inicio, de Truffle, que es esta, development, por aquí está. Networks, development, es esta. Luego nos está, bueno, sobre ese ID o ese puerto que nosotros configuramos. Sobre ese ID que es 5777. Ese ID, cada red tiene su propia ID. Por ejemplo, la de Ethereum es 1. La de Sefolia es otro. Todos tienen un nombre. Entonces, el bloque tiene un límite de gas. El bloque al cual vamos a entrar nuestra operación o nuestra migración tiene un bloque de... Bueno, esto igual no lo tenemos que hablar ahorita. Voy a hacer un video. De hecho, el siguiente video que voy a hablar va a ser sobre el gas limit, sobre los precios y demás. Pero por el momento vamos a dejarlo aquí. Entonces, él inicia primero. Miren lo primero que hace. Primero ejecuta la migración de Initial Migrations, que fue el que nosotros configuramos acá. Ese archivo es quietico, ese no toca tocarlo, es el que hace Truffle automáticamente. Esto no se puede modificar. Sí, cuesta dinero. Respuesta a esa pregunta, sí, cuesta dinero. Cada vez que vayan a desplegar un contrato, cuesta dinero. No cuesta mucho, pero cuesta dinero. Entonces, él nos va a decir cuánto se gastó. Se gastó, por ejemplo, en este caso, se gastó 3 GWay, se gastó 27,4088 unidades de gas se utilizó. O bueno, unidades de cómputo se gastó. Es a ese precio, 3.27 GWay. Bueno, ahí nos va a salir el costo que se gastó, 0.0089 Ethereum. Pues no gastó mucho en total. Ejecutando esa primera migración. Luego paso a desplegar o a migrar, el segundo contrato, que es el de nosotros. Es el de contrato curso, que es sencillito. Simplemente creamos una variable. Todo lo que vayamos a hacer en los otros cursos lo vamos a hacer en este archivo. Pero en este momento pues solamente creamos una variable. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí una variable y exactamente lo mismo. Dice cuánto se gastó en total, en fin. Y en total desplegó dos contratos para un costo de 0.0014 Ethereum. ¿Dónde vemos eso? Si yo me voy para Ganache, me voy a transacciones. Miren que él aquí ya lo hizo. Entonces él creó primero un contrato, luego creó otro contrato y luego creó un contrato y luego creó otro contrato y entre ellos dos ustedes se van a dar cuenta que hizo una llamada adicional. Entonces esa llamada adicional de contrato la hace por lo que yo les comentaba desde el inicio. Es una configuración automática de Truffle que permite que el archivo de Avis de ellos se modifique. Esto es seguro, chicos. O sea, esto no es malo. Yo no lo veo como algo malo. Puede que en otros videos ustedes lo vean como algo malo porque es como un archivo extra o un sobrecargo, pero no lo es.
porque es que protege nuestros datos, protege nuestra información, protege nuestro proceso de creación del contrato, hace muchas cosas. Entonces no se compliquen la vida tratando de eliminarlo, porque pues primero no van a poder y segundo no va a funcionar correctamente. Déjenlo y verán que va a funcionar y vamos a ver cómo evolucionamos con él por seguridad en todos los casos. Listo. Entonces, en conclusión, ahora ya podemos utilizar la consola de Truffle. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Truffle Console. Ahí está abriendo. Entonces, listo, aquí ya me dice que ya la abrió. Vamos a escribir Web3. Listo. Y aquí ya tenemos acceso al contrato que se ha desplegado en la cadena de bloques local de Ganache. Aquí ya tenemos acceso. Entonces podemos, por ejemplo, acceder a esa variable que creamos. Si creamos un marketplace, si creamos un blog, lo que hayamos creado en nuestro contrato, aquí lo vamos a poder ver. Sencillo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí, accounts, await, web3.ethereum.get accounts. Vamos a ejecutar ese método de Web3. Y aquí me va a mostrar todas las direcciones que tenemos. Por ejemplo, la primera termina en 66F. Entonces esta es, vamos a ver las cuentas, 66F, mírenla. Entonces ya tenemos acceso, ya desde la consola ya podemos acceder a Ganache. Desde la consola ya vamos a poder, no solamente a Ganache, ¿no? O sea, en teoría pues a la red que conectemos, por ejemplo la de Ethereum, entre otras cosas. Pero en este caso podemos acceder a la red de pruebas de Ganache. Listo. ¿Qué más podemos ver acá? Por ejemplo, el número del bloque. Block number es igual a await web3.ethereum.get block number. Y nos dice que el 5. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que el bloque que estamos utilizando es el 5. Esto cambia. Recuerden que en Ethereum cambia. No, chicos, no voy a entrar a la explicación como tal de Ethereum acá, porque pues si no nos quedaremos mucho tiempo, pero tal vez en el segundo video hablo un poquitico sobre ese tema y sobre los precios de gas, entre otras cosas. Pero por el momento es un bloque en específico que se queda en nuestro servidor, en nuestra versión local. Cuando estamos en Ethereum, el bloque cambia constantemente. Inclusive se los voy a mostrar ya mismo. Miren, ustedes se van para Etherscan block y aquí se dan cuenta que en todo momento está cambiando. Miren, hace tantos segundos, hace 26 segundos, 34, 12, está cambiando el número de bloque. Esto es en la cadena de bloques de Ethereum real, mientras que nosotros pues estamos trabajando en una cadena local. Ya cuando pasemos aquí tenemos que revisar muchas cosas, pero por el momento quédense con que ese es el número de bloque que estamos trabajando. Ahora vamos a ahora sí utilizar nuestro contrato. ¿Cómo lo hacemos? Contrato curso es igual a await contrato curso punto deployed. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro contrato pues para utilizarlo. Y por ejemplo, si yo le doy a esto, por ejemplo, contrato curso, entonces le puedo decir, por ejemplo, punto address. Entonces aquí él me va a decir la dirección del contrato. Esta dirección del contrato, que es esta, termina en 5F6. Yo me voy aquí para transacciones. Y aquí ya me está diciendo que me creó este contrato, 5F6. Esta segunda transacción es el contrato. Este es la creación del contrato que termina en 5F6. Este es nuestro contrato. Entonces, el segundo contrato, recuerden que es mi contrato curso, no migraciones, sino el segundo sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, aquí podemos ver muchas cosas. Y listo, chicos, de esta manera finalizamos la primera sesión. Entonces, ¿qué hicimos en esta primera sesión? Como un primer resumen. Entonces, revisamos el código inicial. Ya sabemos que vamos a trabajar con React, vamos a trabajar con Node.js, vamos a trabajar con Solidity, que es el lenguaje de programación que utilizamos para crear los contratos. Eso es súper importante. Eso lo vamos a ver en todo el curso, sí, pero solamente es un pequeño resumen. Creamos nuestro primer contrato, que simplemente es la creación de una variable llamada name, no es más. La compilamos, la migramos dentro de Ganache. Y como sabemos que es de Ganache, porque dentro de nuestra carpeta de blockchain creamos nuestro archivo de truffle config y
Aquí pues asignamos justamente y pues aquí asignamos en las redes justamente development, asignamos la conexión de Ganache porque vamos a utilizar por el momento solamente Ganache. Entonces también asignamos la carpeta de contratos, asignamos la carpeta de Avis, asignamos la versión de Solidity con la que vamos a trabajar, instalamos los paquetes. Básicamente es como el primer curso como tal, el primer paso, la primera sesión del curso que vamos a tomar. También accedimos sobre la consola de Truffle, accedimos al contrato, a información del contrato, como la dirección, como los bloques que están, sobre la dirección del contrato también. Entre otras cosas, lo más importante es saber que por el momento Truffle, la consola de Truffle va a permitir a nosotros acceder a lo que ya está compilado, a lo que ya está migrado, perdón. Entonces eso es súper bueno, y entrar pues a hacer pruebas y demás cosas. Y esto ha sido todo, chicos. Entonces pendientes a la siguiente sesión, porque en las siguientes sesiones vamos a comenzar a hablar sobre temas importantes, sobre cómo se calculan los costos, sobre cómo encontrar información referente al tema, entre otras cosas. Ese segundo video es demasiado importante, demasiado. Yo sé que va a ser un poquitico corto, pero es demasiado importante porque sobre él vamos a sacar muchas bases para lo siguiente. Entonces, chicos, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente sesión del curso. Y listo, chicos, esta ha sido la primera sesión de la escuela Desarrollo Web y Blockchain. Recuerden que en la descripción les dejo el post para que vayan a ver toda la información, para que se suscriban, para que vayan a ver el índice también, se adelanten a las partes que deseen. No olviden que también hay una sección de asesorías en dado caso que la necesiten directamente conmigo. Y sin más, chicos, nos vemos en la siguiente sesión.